La noticia de hoy. Señor Misael Rivas, abogado, penalista y criminólogo, ¿qué piensa usted sobre esta política de seguridad del presidente Bukele? ¿Qué piensa de los argumentos que nos ha presentado la señora Zaira? Ella asegura que esto es más de marketing y que la mayoría de los presos pues no tienen nada que ver con las pandillas. Buenas tardes, Jefferson, Claudia. Sí, yo con todo respeto a la señora no la conozco personalmente, pero voy a discrepar y le voy a sustentar por qué. Cuando en el 93 salió la PNC, yo conformé lo que era la plantilla de oficiales, que nos fuimos por lo que era el patriotismo. Yo ya era abogado, notario, profesor universitario de criminología y de otras, y fui el que recibió el primer marero. En mi ponencia internacional que la di en Panamá, que se llama La globalización de las maras, está en YouTube, ahí cuento cómo es que llegó el primero, cuál era el plan de expansión y que se tornó la globalización. Por lo tanto, conozco bastante bien esto y todos los errores que hubo en el señor expresidente Calderón y el señor Flores. Conozco al doctor Bertrán Galindo, que está y le guardo mucho respeto. Y lo que sucede es que el primer plan se llamó Mano Dura y el último se llamaron Mano de Hierro y la otra Mano Amiga, que fueron los del FMLN. Ninguno funcionó. Se capturaban 450 y se ponían en libertad 400, se judicializaban 50 y se condenaban 2. Ese fue el ir y venir, y el mayor captura que hubo en operativo fue de 1500 y salieron inmediatamente casi 900 y por ahí estuvo la cosa. Luego de lo que son los 19 penales que había en El Salvador, 9 eran recintos penitenciarios reales y 10 habían sido que beneficios, que casas, etcétera, no eran centros penales. También debo de decirle de que la otra situación es que no es cierto de que la gran mayoría de los 65,000 son personas que no son mareros. Vea, en el año 2015, y lo presento en esa ponencia, estaba un gobierno de izquierda y me proporcionaron el mapeo de El Salvador, cómo estaba tomado. Entre el 2010 al 2015 se habían tomado el 85% de los territorios y ustedes pueden verificar ahí la información que el mapeo de El Salvador era rojo, básicamente. Un puntito amarillo en el centro que era San José de Guayabal, que en El Salvador sabemos que eso era diferente. Pero ¿por qué existió esto? Se ha comprobado que habían pactos, hay gente hasta detenida por los pactos que se hubo. Actualmente hablan de pactos y de esto y lo otro, pero no llevan a presencia y a presentación del pueblo salvadoreño ningún tipo de prueba. Que dicen que están entrevistando o que esto y lo otro, pero la verdad es que de esos 65,000 casos, aproximadamente un poco más, que va, ya hay liberados 3,300, de los que cayeron en el error, que el error yo lo dije el año pasado, ahí por abril, cuando estuve insistiendo en esto, que me llevaban a otros canales, amigos de ustedes, y decía de que el 5% se debería de tomar al 7%, otros decían el 8%, pero yo decía el 7% de equivocación. Si usted hace más o menos el porcentaje de los 3,300 de los 65,000 y fracción, más o menos es el 4.8% de lo que se va capturando. Por lo tanto, no es así. El problema acá es que no es guerra entre pandillas, esto es guerra contra la población salvadoreña, y es que los planes que se están presentando actualmente llevan 40 años de desfase. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestro país desde hace 40 años tiene en deuda lo que son las bases de nuestra sociedad, que es la familia y los niños. Ningún gobierno anterior a se había puesto la mano en la conciencia y había hecho las cosas como se debía hacer. Acá el doctor Bertrán, yo me acuerdo cuánto él quiso hacer cosas, pero también lo bloqueaban. Y él tenía como secretario del gobierno del momento que obedecer órdenes. Pero lo que ha existido en El Salvador ahora es un plan diferente de que se fajan los pantalones, y lo que no gusta es, como dicen, que somos un poco brutales. Yo no soy miembro del partido Nuevas Ideas, no soy de ellos, no soy diputado, no soy nada, soy independiente, soy catedrático universitario y conferencista, y lo que pasa es que hubo una pregunta: ¿con quién vamos a quedar bien? Y se decidió que con el salvadoreño. Vea, otra cosa que se ha abusado es hablar de los derechos humanos. Y lo que sucede es que todos sabemos, desde los abogados, que creo que los tres lo somos, nos dicen que los derechos humanos los puede aplastar un gobierno o el Estado a través del gobierno. Pero hay dos cosas importantes.
que los derechos humanos no son más que los derechos fundamentales de todos los seres humanos y que cuando los aplasta una delincuencia organizada se llama crimen y cuando los aplasta el gobierno se llama violación de derechos humanos. Pero aquí yo vengo a hacer la pregunta que hace unos meses estoy haciéndola, si lo que realmente se persiguió con la denominación de violación de derechos humanos era porque el Estado tenía poder. Discúlpenme, Claudia y Jefferson, en El Salvador las dos maras 18 y 13 estaban divididos y se habían dividido el país y controlaban el país, tenían un poder más grande a veces que el Estado y lo demostraron porque pararon a los demás gobiernos cuando quisieron. Entonces, si nos vamos que era por el poder institucional, puede decirse entonces que este paralelo sistema de los mareros era parecido al gobierno. Entonces la gente por eso lo malentiende, que le violan los derechos humanos y ahorita lo que se está es protegiendo al salvadoreño, que es él o no la mejor manera. En este momento no lo podemos valorar de otra manera porque es un frente diferente. Estamos hablando de una situación criminológica y le voy a contestar con esto. Si usted dentro de lo que es un sistema criminal de un país no tiene identificado lo que son la zona de seguridad y la zona de confort y las redes criminales de una institución criminal, usted no tiene nada para controlarlo. Y eso pasaba con los antiguos sistemas que gobernaron El Salvador, porque no lograban darlo. Le estoy diciendo que en el 2015, que le enseño del papeo, habían 77,000 mareros, fuerza bélica, inscrita en la Policía Nacional Civil y que ellos proporcionaron ese dato.